Simón. Eh, Va. Como dato Utilizamos. curioso de las preguntas, sí. En inteligencia artificial se utiliza Lisp, también se utiliza Python, pero para inteligencia artificial clásica se utiliza mucho Lisp. Eso. Bueno, pues en JavaScript tenemos bastantes tipos de datos, a pesar de que no es un lenguaje tipado. Tenemos números, booleanos, strings como datos primitivos. Básicamente los números los toma por igual JavaScript. Podemos utilizar números con decimales o números enteros, y para JavaScript simplemente es un número, ¿no? Tenemos booleanos, verdadero o falso, para ese tipo de cuestiones, y tenemos strings. Las strings en JavaScript básicamente se pueden escribir de tres formas, utilizando diferentes comillas, ¿no? Comillas simples, comillas dobles, y la más importante o la más moderna es template strings, que es utilizando estas comillas inclinadas a la izquierda, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo porque podemos hacer algo que se conoce como string interpolation o interpolación de strings. Este, y en la interpolación de strings básicamente nos permite generar strings introduciendo código JavaScript o utilizando variables o expresiones de JavaScript. Vamos a ver aquí un ejemplito con el archivo que les estaba diciendo que creamos. De cajón vamos a utilizar const, ¿no? Vamos a crear una variable simple, por ejemplo número, y lo voy a igualar a 10. Entonces yo para crear un string... Nada, sí, gigante. Bien, entonces yo voy aquí a crear una string, básicamente la voy a llamar str, y voy a utilizar la notación de template strings. Espero se vea bien el zoom, o sea, si alcancen a ver bien Sí. todos. Si no, ponle Y, modo Zen. ¿Cómo hago eso? Ah, Control P. A mí me gusta mucho para las presentaciones. Control P y ponle Zen. Bueno, las comandas. sí. Ah, ni modo. Ya, sí se Bueno, puede. ya. Sí, se está viendo Y bien. por ejemplo, ok, va, va, va. Por ejemplo, yo voy a crear aquí una string que se llame Luis. Y yo tengo, bueno, aquí le voy a cambiar a 24. Yo tengo 24 años, ¿no? Entonces, para poder hacer lo que se conoce como interpolación de strings, utilizo un signo de dólar y unas llaves. Y aquí adentro puedo poner cualquier expresión de JavaScript. Por ejemplo, una variable, número. Ay, güey, número. Años. Ajá, entonces, para eso nos sirve las template strings o esta forma de comillas, ya que con ello nos permite utilizar JavaScript adentro de las strings y poder pues generar strings, ¿no? Yo sí quiero dejar en claro eso de que lo que tiene que estar ahí dentro, exactamente igualito que las def strings en Python, lo que tiene que estar ahí dentro puede ser cualquier expresión, no solamente una variable. Puedes literalmente ahí meter 2 más 2 o 3 menos 5 o lo que sea que esté dentro del objeto, lo que sea. Puedes meter cualquier cosa que sea una expresión, es decir, que te regrese algún valor. Sí, entonces yo por ejemplo aquí en la consola mando a llamar mi variable string y fíjense cómo es un string común y corriente donde tiene ya dentro la variable número que tiene el número 24. Después tenemos dos valores que son muy importantes en JavaScript, null y undefined. Eh, pues básicamente en JavaScript tenemos como cuatro estados para definir los valores de una variable. Cuando tenemos una variable con cualquier valor que sea diferente de cero, puede ser un string, puede ser un número, puede ser un arreglo, algo que no esté vacío o que no represente pues cero, ¿no? Después tenemos null y undefined. Null básicamente es, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con apuntadores, que básicamente estamos diciéndole a una variable
que tenga como valor algo... ¿cómo explicarlo? A mí me gusta explicarlo así. Null es, aquí no hay nada. Yo sabía que ibas a llegar aquí. Esto está bien, no está saliendo ningún error. Aquí no hay nada. Yo estoy consciente de eso. Yo sistema operativo, yo API, yo librería. Aquí no hay nada. Todo padre. Undefined es, no deberías estar aquí. Algo está saliendo muy mal. En cualquier otro idioma, bueno, en cualquier otro lenguaje, undefined sería lanzar un error. Pero en JavaScript, puede undefined. Sí, un define es básicamente cuando queremos acceder a variables o a propiedades que no existen. Entonces eso marcaría un error, sin embargo JavaScript lo maneja como un define, nada más. La regla 2 sería, tú en tu código puedes escribir null, igualar cosas a null. Si igualas algo undefined, seguramente estás haciendo algo mal. Tú como usuario ocupa null. Puedes leer o esperar que tal vez a veces llegue de undefined, pero tú nada más puedes escribir null. O es la mejor práctica. Si alguien es completamente nuevo en JavaScript y no tiene mucha idea de cómo funciona este lenguaje, porque está medio rarito a veces, o sí, pero les gustaría saber mucho más de cómo funciona por dentro, hay un curso que actualmente es gratis, que según yo no siempre lo va a hacer, pero ahorita en lo que está en beta es gratis, que se llama Solo JavaScript. Y está hecho por Dan Abramov, una de las personas más influyentes de todo el mundo de React. Pueden buscarlo en internet, Just JavaScript o justjavascript.com, seguramente es la URL. Es un curso largo porque te lo envían creo que una lección a la semana, pero si son nuevos o quieren aprender cosas básicas del lenguaje, pero bien explicadas y de cero y la verdad y no ejemplitos, funciona muy bien el curso. Bien, pues ahora pasemos con con las funciones en JavaScript. Y ustedes se preguntarán por qué estamos pasando de variables a funciones tan de salto, ¿no? Y es porque básicamente JavaScript es más o menos declarativo. Es decir, cuando nosotros queremos iterar, por ejemplo, en un arreglo, estamos acostumbrados a crear algún tipo de bucle, como por ejemplo un for o un while, y modificar cada uno de los elementos, ¿no? Como nosotros queramos. Sin embargo, en JavaScript eso no es así. Como habíamos visto, JavaScript se pensó para personas que no sean programadores. Entonces, pues básicamente tomamos un objeto, por ejemplo un arreglo o una variable, y a esa variable le decimos a través de un método qué hacer, ¿no? Le decimos tú arreglo, ordénate. Tú arreglo, fíltrate. Entonces, básicamente tenemos que aprender muy bien lo que son las funciones en JavaScript, cómo se implementan, para poder más adelante ver todos estos métodos y cómo y su implementación. Pues vamos a ver un ejemplito aquí. La forma más básica de crear una función es utilizando la palabra function. Como vimos que JavaScript no es un lenguaje tipado, pues tampoco tenemos que indicarle qué tipo de dato vamos a retornar. Después vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, no sé, duplicar. Y supongamos que va a recibir un valor entre paréntesis y abrimos llaves. Entonces aquí ya tenemos que hacer toda la lógica necesaria para hacer lo que tenga que hacer esta función, ¿no? Y por ejemplo vamos a hacer simplemente un return. Al igual que en otros lenguajes también existe la palabra reservada return para retornar cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar mi valor y lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Y eso va a ser lo que voy a retornar. Algo muy importante que no hemos mencionado es que en JavaScript los puntos y comas son opcionales. Si ustedes están peleados con ellos, pues son opcionales, ¿no? Si los ponen no hay problema, y si no los ponen tampoco. Entonces básicamente esta es una función normalita en JavaScript. Sin embargo, ya hay formas más modernas de implementarlas. Unas funciones que sí tienen que aprender muy bien porque las utilizamos todo el tiempo son las funciones flecha, o mejor conocidas como arrow functions, que básicamente voy a reescribir esta función en una arrow function. Estas funciones son anónimas, por lo tanto no tienen nombre, pero ahorita vamos a ver cómo son, ¿no? Entonces abro paréntesis, y este paréntesis funciona exactamente igual que el que tenemos aquí,
¿no? Podemos recibir cualquier tipo de parámetro. Lo mismo, voy a recibir un valor. Y ahora voy a utilizar lo característico de esta función, que es el operador flecha, que se construye con un signo igual y un signo de mayor que, pero de forma junta. Entonces, después abro llaves, y aquí adentro, al igual que aquí arriba, ya puedo generar toda la lógica para poder hacer que esta función haga lo que tenga que hacer. Entonces, si yo quisiera utilizar esta función vacía, bueno, esta función anónima más bien, ¿cómo la llamo? Pues entonces, bueno, la forma de hacerlo es asignarla a una variable. Voy a crear aquí const, la voy a dejar nada más con dup, va a ser igual a la variable, a la función. Entonces, lo que estoy haciendo aquí básicamente es crear una función anónima y a una variable asignarla. Y de esta forma yo ya puedo mandar a llamar la función de esta forma, dup, y le puedo pasar el valor, ¿no? Esto me va a retornar un 2. Si yo mando dup de 3, pues obviamente esto me va a devolver un 6. Ahora, esta sintaxis todavía se puede mejorar un montón. En JavaScript, si solamente tienes una sola instrucción, la cual es un return, podemos omitir tanto la palabra return como las llaves. De esta forma, const dup2 va a ser igual, recibo también el valor, creo mi flecha y tal cual pongo aquí lo que voy a retornar, valor por 2. Entonces, esta es una forma más moderna de hacer exactamente lo mismo que aquí arriba. Como les digo, esto solamente funciona cuando nuestra única instrucción es retornar algo. Si tenemos más cosas antes, pues obviamente no lo podemos hacer. Algo más interesante es que si solamente vamos a recibir un valor, un solo parámetro, también podemos omitir lo que son los paréntesis. Entonces ya tenemos básicamente de manera muy limpia, muy bonita, una función. No conozco otro lenguaje que tenga unas funciones tan bonitas como estas. y funciona exactamente igual, ¿no? Mandamos a llamar dup de 1 y nos va a devolver pues un 2, etcétera. ¿Algo que quieras agregar, Oscar? Para los efectos prácticos de este curso, sobre todo de React y de lo que vamos a ver ahorita, las dos son prácticamente iguales. Es cierto que las funciones de las arrow functions tienen una diferencia con this y el lexical scope y clases, pero como lo que vamos a ocupar no va a ocupar clases y generalmente en JavaScript no debes ocupar clases, ni siquiera te vas a enterar de eso. Simplemente son iguales para ti. Otra cosa también interesante es que bueno, creo que eso nunca lo hemos dicho. Quién sabe si lo dijeron ahorita en el ratito en el que no estaba. Pero JavaScript como lenguaje evoluciona muy rápido y a cada rato van sacando una versión nueva. Si no me equivoco, ahorita están lanzando una versión nueva cada año. Y de hecho nos podemos ahorita platicar de los stages y de cómo se va moviendo una cosa en stages y cosas así. Pero el resumen es, cada año hay una nueva versión de JavaScript. Pero, o sea, en la actualidad cada año pasa esto. Y relativamente hablando, como es de año a año, los cambios son pequeños. No siempre fue así. Hace mucho tiempo no pasó, o sea, si no me equivoco por las fechas, habrán pasado creo que 10 años en los que nos atoramos en una misma versión de JavaScript, IS5. Y ahí nos quedamos. Y durante 10 años el lenguaje no cambió. Ese de ECMAScript, que es la forma de estandarizarlo en Europa, pero... nos quedamos en la versión 5 del lenguaje y ahí nos atoramos. Durante 10 años no se actualizó, no hubo una nueva versión, nada. Entonces, casi todo el gran bloque de programadores actualmente aprendieron a programar JavaScript en esa época. En esa época solamente había var, en esa época no había las funciones de arrow que vimos ahorita. No había nada de eso. 2015, 2016 fue cuando se lanza una nueva versión del lenguaje que se llama ECMAScript 2016 ES6.
Y de ahí para adelante como que todo es más relajadito. Pero S6 introduce un montón de cosas. Lo que vimos ahorita de const y de var solamente existe en IS6. Lo que vimos de las funciones arrows solamente existe en IS6 y superiores, obviamente, ¿no? Y otra cosa interesante que pasaron, por ejemplo, ahí, es que también ya tenemos la habilidad de poner algún parámetro, algún valor por defecto. Por ejemplo, una función que diga hola, o diga algún mensaje, puedes darle algún valor por defecto si a alguien no le pasa nada a ese mensaje. Esto, lo de los valores por defecto, lo de la interpolación de strings y lo de las father function, nos va a encantar ocuparlo en React a cada rato. Entonces son cosas que se tienen que tener mucho en la memoria. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante que son arreglos en JavaScript. Básicamente en la web casi todo son arreglos. Si queremos desplegar una lista de tweets, una lista de posts, una lista de mensajes, una lista de proyectos, todos esos son arreglos. Entonces tenemos que saber muy bien cómo manejar estos arreglos. En JavaScript, como habíamos dicho, la programación intenta ser declarativa. Aquí tenemos básicamente un ejemplito de cómo haríamos el recorrido de un arreglo haciéndolo de forma imperativa, como se haría como por ejemplo en lenguaje C o en lenguaje C++ o en Java, y como se hace en forma declarativa. Simplemente le decimos, oye, tú arreglo que se llama SomeNumbers, haz un filtro y fíjate cómo aquí recibe una función flecha. Esta variable número va a iterar sobre cada uno de los elementos del arreglo y va a filtrar simplemente los números que sean pares. Y el resultado es un nuevo arreglo únicamente con los elementos que cumplen con el filtro. Y se va a almacenar en la variable resultado. Bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda. Pregunta, cosa interesante. ¿Eso funciona para objetos también? Perdón. Pues sí, los objetos también tienen sus propios métodos y también algunos métodos que requieren su función. Obviamente Una no. duda. ¿Sí? ¿Cómo se escribe la congruencia en JavaScript? O sea, las tres flechitas esas. Estos signos básicamente que ven aquí, por ejemplo, más que está junto, estas tres flechas, estas tres líneas, o la flecha así es porque en Visual Studio Code, ya los había mencionado en clases anteriores, tengo instalada la fuente que se llama Fira Code. Lo vimos en las pasadas, creo. Ajá. Y aquí solamente tienen que buscar font ligatures, que son ligaduras, y aquí las ponen en verdadero, en true, y ya automáticamente cuando tú escribes código que se pueda unir, en automático se pone, ¿no? La flechita, el signo de 3 líneas es poner 3 signos iguales juntos. Ajá. Básicamente por eso es que se ve así. Ok, gracias. Bien, pues vamos a ver los métodos más utilizados para arreglos. Los lleva básicamente un post de JavaScript que hice hace unas horas. Y aquí está explicado muy gráficamente cómo se hace, ¿no? El primer método que vamos a ver es el método map, que dado un arreglo, por ejemplo este arreglito de manzanas rojas, si ocupamos un método map, le tenemos que pasar una función. Si se dan cuenta, esto ya representa una función flecha que recibe un valor y tenemos que retornar cómo queremos modificar ese valor. Por ejemplo, la quiero convertir a verde. Y entonces la función map me va a devolver un arreglo del mismo tamaño con la modificación que le hice a cada uno de los elementos. Después tenemos filter, que ya lo vimos que lo acabamos de ver. Básicamente es filtra dependiendo una condición. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de 2 manzanas rojas y una verde.
pues quiero que me filtres únicamente las manzanas rojas. Entonces me va a devolver un nuevo arreglo únicamente quien cumpla con el filtro. También tenemos find, que básicamente nos permite buscar un elemento en el arreglo. Pues obviamente aquí es muy obvio, ¿no? Estamos buscando la manzanita verde y obviamente nos va a devolver, pues si lo encontró, ¿no? Creo que si no lo encuentra devuelve undefined, ¿no? ¿Cree? ¿Quién O, sabe? o un arreglo vacío. Creo que devuelve un arreglo vacío. Y si sí lo encuentra, pues te devuelve un arreglo con un elemento. Después tenemos find index, que si encuentra el elemento que estamos buscando, me devuelve su índice. Al igual que en los demás lenguajes de programación, están indexados a partir de 0, 0, 1, 2, por lo tanto aquí está devolviendo un entero, el número 2. También tenemos fill, que básicamente recibe dos parámetros. La posición de a partir desde donde queremos, ¿cómo decirlo? Convertir los elementos con el segundo parámetro. Es decir, a partir de la posición 1, quiero que todos los elementos se conviertan en mi parámetro 2, que sería una manzanita verde. Entonces, a partir de la posición 1, todos los elementos se convierten en el segundo parámetro. Y me devuelve también un nuevo arreglo. Tenemos también un método llamado sum, que básicamente busca si existe algún elemento que cumpla con la condición que le pasemos. Por ejemplo, que cumpla con que la manzana sea verde. Entonces, como si hay al menos un elemento que sí cumple con esa condición, devuelve verdadero. Si no existiera ninguno con esa condición, pues obviamente devuelve falso. También tenemos el método every, que básicamente estamos viendo si todos los elementos cumplen con la condición que está aquí. Aquí estamos preguntando si cada una cumple que es una manzana roja. Pues obviamente como aquí hay una manzana verde, pues devuelve falso. Si todas fueran rojas o si todas cumplieran con la condición que tengo aquí adentro, pues devuelve verdadero. Algo que vamos a ver también mucho, sobre todo en React, es lo que se conoce como Array Destructuring. Aquí sí vamos a ver un ejemplito a código para que lo entendamos muy bien. Voy a crear rápido un arreglo que se llame AR y voy a crear bueno, primero voy a asignarle 3 números enteros. A diferencia de otros lenguajes, en JavaScript nosotros podemos crear un arreglo de lo que literalmente nosotros queramos. Por ejemplo, de repente yo quiero que la primera posición, en vez de un número, tenga un string. La segunda posición que sí sea un número y la tercera posición que sea... Incluso Otro puedo arreglo. ponerlo aquí otro arreglo, ¿no? Pues con otras cosas, ¿no? Sin embargo, vamos a dejarlo de esta forma. Un arreglo de 2 elementos. La primera posición tiene Luis y la segunda tiene un número 24. Entonces, Array Destructuring es básicamente poder asignarle un nombre a cada uno de los elementos. Nosotros sabemos que podemos acceder a ellos. Si quiero acceder a la string Luis, puedo acceder a través del operador con corchetes, array en la posición 0. Y ya sé que eso me va a devolver la string Luis. Si yo ocupo array en la posición 1, ya sé que me va a devolver el número 24. Entonces, una forma más amigable de hacerlo es hacerlo de esta forma. Yo voy a abrir corchetes y estos corchetes lo voy a asignar a mi array. Y aquí adentro voy a colocar exactamente en la misma posición como se encuentran aquí variables que yo le quiera asignar. Por ejemplo, a la primera posición le quiero asignar el nombre, pues nombre. Y a la segunda posición, edad. Entonces, yo para poder utilizar los elementos que tiene mi array,
en vez de hacer de array en la posición 0, voy a hacer algo así como nombre. De hecho, vamos a guardar esto de aquí para que se entienda. Y voy a abrirlo en el navegador que tengo aquí. Si yo escribo array, pues me muestra mi arreglo con 2 elementos. Pero también ya tengo la variable, le había puesto nombre. Y fíjense cómo ya me devuelve Luis. ¿Por qué hace esto? Básicamente porque yo le dije que en la posición 0 yo quiero referirme a este valor con la variable nombre. Y en la segunda posición yo me quiero referir a este valor con la variable edad. Entonces si yo aquí escribo edad, me va a devolver 24. También puedo hacer lo mismo, ¿no? Array en la posición 0 me va a devolver Luis. Pero pues yo creo que es más amigable utilizar array de structuring y darle nombre a las posiciones para referirnos a ello. Eso se utiliza mucho en React, sobre todo cuando estamos trabajando con hooks. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Spoilers. Es básicamente un spoiler. Aquí también les dejo un link, básicamente con todos los métodos, bueno, todo sobre el objeto array. Y aquí todos los métodos que vimos, ¿no? También tenemos para encontrar cuál es la longitud con .len. Nos devuelve un número. Nos dicen cómo recorrer un array con un for each, cómo añadir elementos con push, eliminar elementos con pop. Y así tenemos una infinidad de métodos que pues básicamente yo ya les mencioné los más importantes. Sin embargo, pues es importante que pues le den una leída, ¿no? De hecho no les mencioné de sort, pero básicamente te ordena los elementos de un arreglo, ¿no? Bueno, les dejamos este link para que los revisen y se pongan más que nada a practicar. Yo quiero hacer un par de comentarios antes que vaya la onda. Sí, como dijo exactamente Luis, lo de structuring, sobre todo map y filter, lo ocupamos a cada rato en React. Ahorita hacemos varios ejemplos, pero ya al final de la clase. JavaScript es un lenguaje bien raro, ahí sí bien mal hecho. Por ejemplo, sort. Sort está originalmente diseñado para que si no le pase nada, las va a ordenar por orden lexicográfico. No de mayor a menor, por orden lexicográfico. Va a convertir todo como si fuera strings y las va a ordenar como si fueran strings en el alfabeto. Tengan cuidado por eso. Si algún día lo quieren ocupar para otra cosa que no es programación web, sort se maneja de una manera bien rara al principio. Donaldo pregunta, ¿las variables que se crean con destructuring, de qué tipo son? ¿Let, const o var? Tú le puedes ponerlo. De hecho, puedes regresar al codiguito. Sí. Ahí en la línea 5, puedes ponerle let o puedes ponerle var. No sé por qué quisieras ponerle var, pero le puedes poner let. Let y var. Y con la línea 7 se puede ver muy obvio si, por ejemplo, metes un 30 o un 40 dentro de esa regla al final. Y mira cómo los ordena. ¿Ah, sí? Aquí está mi arreglo. Y si le doy, utilizo su método sort, me devuelve pues el arreglo ya ordenado. Pero lexicográficamente, por eso lexicográficamente. Sí. Tengan cuidado con eso. Si lo quisiéramos ordenar, pues básicamente le ¿Te tenemos que pasas pasar una la row función. function? Exactamente. ¿Y luego qué? Creo que recibe 2 elementos. Tengo que pasar y 2, ¿no? lo que no me acuerdo es que regresa. No sé si verdadero o falso, o positivos y negativos, pero creo que con eso jala. Sí. No jaló. A ver, ponle X menos Y en vez de menor igual. Ya. Ahí está.
Sí, te regresa entonces 0 positivos y negativos. ¿Qué lenguaje tan malo? Mm, Pues ahora vamos a ver los objetos en JavaScript. Básicamente un objeto es como una abstracción como en programación orientada a objetos, ¿no? Una abstracción de la realidad. Yo aquí tengo una figurita de acción y puedo abstraer las características que tiene. Por ejemplo, el nombre, que aquí me combina A, es Aitama. Le puedo asignar, puedo extraer su raza, que es un humano, su superpoder, que tiene superfuerza, y pues su color favorito, que según yo es amarillo, ¿no? Entonces, esta es la sintaxis de un objeto. Lo declaramos como una variable y lo igualamos a unas llaves y dentro le asignamos propiedades. Únicamente escribimos la propiedad, 2 puntos y su valor. En este caso son puras strings, pero también pueden ser números, pueden ser booleanos, pueden ser arreglos o pueden ser más y más objetos. Y lo mismo, también podemos hacer destructuring con los objetos. Se ocupa más o menos de esta forma. El destructuring se ocupa cuando, por ejemplo, queremos hacer una función y aquí le estamos pasando un objeto que contiene x y y. Pues simplemente hacemos un destructuring aquí y escribimos que el primer elemento, escribimos x y y sabiendo que adentro del objeto están estas dos propiedades y pues ya hacemos lo que queramos con ella. Vamos a ver un ejemplito rápido, justamente con el que vimos, con el que está ahí en la presentación. Entonces voy a crear un objeto, esta es la sintaxis, y le voy a pasar x igual a 1 y y igual a 2. Entonces yo voy a crear una función que se llame add, que me sume estos dos números, y le voy a pasar, va a recibir un objeto, y me va a retornar pues x más y, ¿no? No, me va a retornar... Bueno, aquí lo que tengo que hacer primero es, yo ya sé que le voy a pasar, la voy a ocupar de esta forma, add, y le voy a pasar objeto 1. Voy a ponerle aquí objeto 1 para que no se confundan, ¿no? Entonces voy a utilizar mi función de esta forma, le voy a pasar el objeto. Entonces yo aquí en mi función, en vez de recibir como tal el objeto, utilizo Object Destructuring. A diferencia del arreglo, utilizo llaves. Y aquí adentro puedo ocupar, pues justamente puedo mandar llamar las propiedades que ya tiene el objeto. Por ejemplo, x y y. Y entonces aquí ya retorno x más y. Ajá. Entonces, básicamente, este es el por qué utilizamos Object y Array Destructuring en JavaScript para hacer el código un poco más limpio. Si yo dejara tal cual como recibo el objeto, yo tendría que hacer algo así como object.x, súmalo con object.y. Esto igual va a funcionar, pero a final de cuentas esto se ve un poco ya se ve raro, ¿no? Bueno, en sintaxis nueva pues ya se ve, incluso ya hasta se ve mal. Entonces para eso hacemos el object destructuring y eliminamos esta parte. Quiero, antes que vaya Landa, no, sí, ya no estoy desmotivado. Antes que vaya Landa, un par de cosas interesantes que había escrito durante estos últimos minutos. La forma en la que tú escribes JavaScript, no de manera profesional, es muy diferente a la que escribes de otros lenguajes. Sobre todo si tú vienes de C++ o de Java, la forma en la que vas a escribir el lenguaje es muy diferente. Por ejemplo, yo he hecho aplicaciones, creo que prácticamente todas las aplicaciones que tengo con JavaScript, no hay ni un solo for, no hay ni un solo while. Y las modernas, no hay ni una sola clase. Todo ese tipo de cosas son útiles y tienen su razón de ser y a veces las podemos ocupar, pero en el día a día no se ocupan. En el día a día de JavaScript ocupamos arreglos, ocupamos destructuring, ocupamos funciones,
no ocupamos clases, no ocupamos fors. Y también la comunidad de JavaScript le encanta que el código sea lo más claro para el lector, para el que está leyendo el código, sobre todo. Este código podrá ser absurdamente lento y lo que ustedes quieran, pero el objetivo generalmente en cuanto a JavaScript es que el código sea lo más mantenible posible, que sea lo más claro para la gente que está leyendo. Entonces, no se preocupen, al menos ahorita, tanto por el performance de qué tan lento, qué tan rápido es. De hecho, Chrome y V8 está súper optimizado y JavaScript es absurdamente rápido para las cosas tan pesadas y tan absurdas que estamos haciendo. Así que no se preocupen mucho de eso. Una de las cosas, por ejemplo, nuevas que tiene este lenguaje para los objetos, la anterior, es la capacidad de checar si es que tienes este valor. Por ejemplo, tenemos aquí un objeto que hemos creado que tiene cierta información, ¿no? Tiene un nombre, tiene una localización y tiene un auto. Y yo quiero acceder a una propiedad que se llama bicicleta. Obviamente que esa propiedad no existe ahorita, ¿no? Entonces, si yo hago data.bike, no va a existir. Y esto es muy común, por ejemplo, en códigos viejitos, que lo que la chécate primero si data existe. Si data existe, chécate si data.bike existe. Si data.bike existe, chécate que data.bike.name existe. Y así te la ibas pasando. Ahora, en JavaScript relativamente moderno, ahorita les explico justamente eso de Babel y JavaScript moderno, pero la forma en la que lo usamos es, si tienes duda si esa propiedad existe, simplemente pon un signo de interrogación y puedes seguir escribiendo. Al primer signo de interrogación que no sea cierto que data.bike no exista, simplemente te va a regresar, creo que te regresa un define. Y si tú tienes una variable que chance y es un define, pero no estás seguro, puedes ocupar estos dos signos de interrogación pegados, y lo que le estás diciendo al lenguaje es, si la parte de acá es un define o null, escribe del otro lado este valor por defecto, por así decirlo. Ahorita que veamos códigos más complejos lo vamos a ir ocupando, pero para que sepa que exista y que no se asuste. Uy, esta parte está interesante. ¿Qué hago? ¿Comparto escritorio? ¿Comparto pantalla? Supongo que sí, ¿no? Más fácil. Pues sí, si quieres. Bien, dame un instante. Tururú. Y compartimos toda la pantalla. Vale, pues. Tururú. Cuando les digo que JavaScript está bien mal hecho y que no fue diseñado para hacer aplicaciones robustas para la web y dinámicas, se los digo en serio. Porque, por ejemplo, algo tan obvio para otros lenguajes como C o Java o Python, de tener varios archivos, la forma de JavaScript de tener varios archivos ha sido un desbarajuste, ha habido muchas formas de hacerlo. Si usted viene del mundo de backend, Node tiene una forma de hacerlo, la forma del frontend es diferente, se están peleando sobre cuál es mejor y cuál es peor. Es un desastre. Les voy a explicar ahorita la forma en la que vamos a ocupar en frontend de compartir archivos con JavaScript. No es la única, pero es la que vamos a ocupar y es la más moderna y seguramente es la que acabe ganando a largo plazo. Entonces, aquí te van todas ya de una vez varias cosas, pero vamos a borrar todo esto. Déjame hacer esto más grande. Y lo que te decía era de... Aquí le pones este simbolito de menor que y te deja escribir comandos, y uno de los comandos bonitos es modo zen, que te quita toda esta partecita de acá y los números, entonces se ve un poquito más claro. Bueno, imaginemos que tenemos un archivo en JavaScript cualquiera, que tenemos aquí una variable, por ejemplo Pepe, que tiene una edad, que es 21 años, y un nombre, que es Pepe, y cosas así, ¿no? Algo súper clásico en otros lenguajes de programación es, bueno, ¿cómo comparto código? ¿Cómo es que yo tal vez quiero una función que se llama duplica, que es súper compleja y que nadie más la ha creado antes, que tiene un valor y lo único que hace es 2 veces ese valor? Y yo no quiero andarla escribiendo a cada rato, yo simplemente quiero escribirlo una sola vez. O una función muy complicada para mandar a llamar a la base de datos, o una función para imprimir algo, lo que sea. Tienes ya sea información o funciones o lo que sea que quieras compartir y quieres que otros archivos de JavaScript los puedan tener. Bueno, por defecto, si tú quieres, de cada archivo que tú creas, tú puedes decidir qué cosas quieres compartirle al mundo exterior. Generalmente se escribe hasta el final, pero hay muchas sintaxis, ahorita les platico de varias. Generalmente en la última línea de cada archivo le puedes decir
qué cosas quiero compartir al mundo exterior. Se hace con la palabra export, un texto más grande. Y lo que le pasa a tu export es un objeto que tenga qué cosas quieres compartir. Por ejemplo, quiero compartir la función duplica. Solamente eso. Alguien desde el mundo exterior va a poder ocupar esta función, pero nunca van a poder ocupar esta. Y bueno, estamos en el mundo exterior. ¿Cómo la ocupamos? Vamos a cambiarle los nombres para que tenga un poquito más sentido. Que eso se llame main2, por ejemplo. ¿Cómo lo ocupamos? Si yo hago simplemente duplica, bueno, sí lo hace por defecto, pero no quiero que haya. Tengo literalmente, me va a lanzar un error porque no sabe, no existe, no entiende dónde está. Hay que decirle dónde está. Para decirle dónde está, generalmente la primera línea del archivo hace eso. Importa las cosas necesarias. Importamos de cierto archivo, entonces hay que decirle dónde está. En este caso, main.mjs. Ahorita les platico de qué es la M. Y le decimos, quiero duplicar. Y ya está. Ya lo duplica, así funciona. Es más, podemos ejecutarlo. Déjame encontrar el archivo. ¿Por qué está este? Ahí está. Y solamente tengo dos archivos. Entonces le puedo decir Node. No hemos visto qué es Node, pero ahorita lo platicamos. Ejecuta. Claro, si lo imprimo mejor, ¿no? Console.log. Esto. Y Diosito, ¿qué está pasando? Claro, porque estoy ejecutando el archivo incorrecto. Es este. Ahí estás. Ahora, eso es básicamente la sintaxis. No hay que complicarnos la vida. Sinceramente, creo que el sistema de módulos de JavaScript, al igual que la sintaxis para declarar funciones, es la mejor que he encontrado en ningún lenguaje, punto. Me gusta mucho cómo puedes compartir código. Entonces, la forma normal de hacerlo es, hasta abajo, la última oración, el último statement que haces en cada archivo, es qué cosas le quieres compartir al mundo. En este caso, solamente esto. Si yo quisiera compartir más de una cosa, pues ahí está. Y en el primer archivo, o en el archivo en el que tú quieres importarlo, la primera línea es justamente qué cosas vas a importar. Bueno, la primera o las primeras, porque puedes importar de muchos archivos. Y puedes importar una cosa o puedes importar varias. Creo que puedo también importar Pepe. Ahí está, ¿no? Otra cosa también importante. Hay muchas formas de escribir esta sintaxis. Por ejemplo, hay gente que le gusta literalmente pegarlo aquí y decir, quiero exportar esta variable. Y no lo hacen al final. Y sigue funcionando y va a funcionar exactamente igual. No se los recomiendo porque, sobre todo con sus archivos muy grandes, te cuesta mucho saber qué cosa está exportando y qué no. Mi recomendación sería, literalmente, que la última línea de cada archivo sea eso. Otra forma. Ahí estamos aplicando Object Destructuring para importar cosas. De hecho sí, todo se va uniendo poco a poco. Porque, por ejemplo, esto literalmente es un objeto que estamos creando, ¿no? Lo podemos llamar como mundo exterior. Puedo agarrar esto, puedo pegarle aquí, puedo hacer esto. También se puede hacer así, pero bueno. Otra cosa que también puede hacer, esto ya simplemente son jueguitos diferentes con la sintaxis que se van a ir dando cuenta y van a ir viendo después. Hay archivos en los que solamente vas a crear una función, o una clase, o un objeto, o algo. Solamente vas a crear una sola cosa. Y entonces, pues, hay mucha gente que se dio cuenta que hay muchos archivos que solamente exportan al mundo exterior una cosa. Si tú quieres decir esto al lenguaje, le dices export default y solamente le pasas una cosa, solamente le puedes pasar una cosa. Por ejemplo, duplica. ¿Y esto en qué cambia? Pues que ahora simplemente importas una sola cosa. En este caso duplica y duplica va a funcionar. Desventajas de esto. Este que parece muy obvio y que mucha gente debería ocuparlo. No estoy de acuerdo o no estoy muy de acuerdo en ocuparlo. ¿Por qué? Porque solamente estás exportando una sola cosa. El lenguaje es tan laxo que te permite llamarla como se te pegue la gana. Esto lo puedes llamar resta y va a funcionar exactamente igual. Y eso está muy mal, diría yo, porque pues si no lo llamas exactamente como la gente quiso que se llamara, pues de repente tal vez no estás haciendo la cosa que tú esperas que estás haciendo. Esto no pasa
Si por ejemplo hago esto. Aquí si yo intento buscar resta, me va a decir que no existe. Es decir, no existe, no lo encuentro. Entonces, a fuerza hay que llamarlo como la gente quiso que quisiera que se llamara. Otra forma también de hacer esto, a veces es, si tienes varias cosas, por ejemplo, tienes la duplica y app. Hay gente que hace, impórtame todo, y le das un nombre, ¿no? Haz other, yo qué sé. Entonces puede hacer other.duplica. Hay otra forma, por ejemplo, si yo quisiera nada más importar duplica, pero le quiero cambiar el nombre. Haz other duplica. Ahí. Entonces puedes ocupar el as y entonces cambiarle el nombre tú, si quieres llamarlo en este archivo que estás ocupando de otra manera diferente. Esto pasa si tienes varios archivos que importan cosas que se llamen as. Igual. No es súper común, pero pasa. Y creo que ya son básicamente las cosas que tienen que saber. Export se pone, yo diría, al final. No se compliquen la vida. Ni siquiera ocupen el default. Ocupen un export sencillo de toda la vida. Y a las primeras líneas de tu archivo en el que lo quieras hacer, un import. Y ya. Si quieres cambiar el nombre, ocupas esto, as. Y ya. Estos módulos. Ahorita platicamos de más módulos y sobre todo cuando veamos Webpack, que creo que es como dentro de 2 clases, se va a poner mucho más interesante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de todas las cosas que hemos visto? No, va todo bien. Vale, perfecto. Todo bien. Hola, perdón. Sí. Eso de las funciones flecha, veo que, bueno, una vez me encontré que hay funciones flecha que tienen, no sé si decirles doble flecha, y hay con flecha simple. No sé si todavía se ocupa. ¿Qué diferencia hay de eso? Depende del lenguaje. Este concepto de funciones anónimas con una flechita es algo que quién sabe que el lenguaje implementó y a todos les gustó y agarraron la misma sintaxis para todos. Entonces, hay lenguajes, por ejemplo, Java, que ocupa la sintaxis guión medio y la flechita. Déjame lo escribo en el chat, por ejemplo. Esta sintaxis. Y generalmente la llaman en inglés arrow functions, funciones flecha traducidas. Y hay otros lenguajes, por ejemplo JavaScript, que eligieron el símbolo de igual y la flecha. Los llaman de manera coloquial fat arrow functions o en español funciones flecha gordas. Depende del lenguaje. En JavaScript nada más existe la de abajo, la de arriba te va a dar compilation error porque es un igual. No voy a entender. En C++ existe algo que se conoce como sí. lambdas, que también son funciones anónimas y también se pueden tratar como arrow functions. También tienen la sintaxis, ¿no? Ellos eligieron el guión medio, por ejemplo. Se puede hacer con include. Include, según yo, no es una palabra reservada en JavaScript, entonces no, nada más con import. Import y export. Yo tengo una duda. Ya ven que la sintaxis está cambiando y le están agregando cosas. ¿Los navegadores no tienen problemas cuando está pasando esto con JavaScript? ¡Qué buena pregunta! Mira, te voy a hacer un tráiler, básicamente. Creo que es la próxima clase o la siguiente de la siguiente. Pero hay 2 cosas muy malas, buenas, raras en JavaScript. La primera es que, como dice Pedro, tú no decides dónde se ejecuta tu código. En lenguajes como Java, tú lo ejecutas en tu servidor o en tu computadora y tú sabes qué versión del compilador estás ocupando. Pero con la web no es así. Tú vas a escribir código y vas a enviar el código, no el binario, vas a enviar el código JavaScript a la gente y la gente lo va a ejecutar. Y lo va a ejecutar en 1000 lugares diferentes. Habrá gente que lo ejecute en su Moto G1, habrá gente que lo ejecute en la Mac, habrá gente que lo ejecute en un Linux, habrá gente que lo ejecute en un navegador de Tor. Entonces, hay 1001 navegadores disponibles con 1001 versiones de JavaScript corriendo. Entonces, sí, es una muy mala idea, relativamente hablando, es una muy mala idea enviar código JavaScript súper moderno, porque entonces solamente la última versión de Safari, de Firefox y de Chrome lo va a ejecutar. Si el funcionario público que está ocupando Internet Explorer quiere acceder a tu página, se va a morir. Entonces, no es la mejor idea enviar código JavaScript moderno a nuestros usuarios. Hay una solución muy obvia.
bueno, no tan obvia, pero es la que se les ocurrió a la gente. Y es justamente crearte como una especie de compilador, que no es un compilador, se llama transpilador, y que agarra código JavaScript moderno y lo pone en código JavaScript viejito. Hay muchas formas de hacer esto. Una relativamente popular se llama Babel, y media de la próxima clase nos vamos a dedicar a ver qué son las mil cosas que puede hacer Babel. Y la otra es que lo que les acabo de explicar de módulos, si ustedes quieren ejecutar ese código que yo hice ahorita en el navegador, no lo va a ejecutar, porque el navegador en su mayoría no entiende qué es import y export. Y tampoco es una buena idea enviarle al navegador 10 archivos JavaScript, porque va a tener que ir a hacer la petición y va a hacer todo el proceso de redes, quien sepa del protocolo IP y TCP, con 10 archivos diferentes. No es una buena idea. Es mucho mejor enviar un solo archivo. Entonces, a pesar de que nosotros como desarrolladores conceptualmente nos gustaría tener separados nuestro programita en archivos y toda la cosa, tampoco es una buena idea enviar 50 archivos JavaScript para una aplicación compleja. Más 100 archivos tendría que enviar a alguien si se quisiera meter, no sé, a YouTube o a Twitter o a Facebook, si alguien lo hiciera así bonito. Entonces, hay otra herramienta que alguien inventó, que se llama Webpack, que lo que hace es, antes de que se prepare este programita para enviarse a los usuarios, voy a checar cuántos archivos 1001 haces del import, los voy a pegar en un archivo enorme, y ese va a ser el archivo que voy a enviar a los usuarios. Eso se llama Webpack, no es el único, hay muchos más, y también va a ser la que dedicaremos a las próximas clases. Aquí en los comentarios. Pregunta de Raúl. Ajá. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 iguales y los 3 iguales? Pues básicamente los 2 iguales ambos son para comparar cosas, pero los 2 iguales comparan las cosas de una forma relajada. Por ejemplo, si tú comparas con 2 signos iguales, por ejemplo el número 1 entero y el número 1 en string, JavaScript te va a lanzar verdadero, a pesar de que uno es un string y uno es un número. Entonces esas son cosillas, pequeños detalles que tiene el lenguaje. Y si tú haces la misma comparación pero con 3 signos iguales, ahora sí te va a marcar falso. Ese ya es como que una comparación estricta. Básicamente sí. ¿Cómo se llama esta cosa? Como una ley de mano, ¿cómo se llama? Como consejo general, ocupa 3 iguales. Prácticamente nunca deberías ocupar 2 iguales, a menos mi única excepción sería cuando quisieras hacer esto. Igual a null. Porque ahí, de jalón, checa si es null o undefined. Pero quitando eso, no recomendaría ocupar 2 iguales en ningún otro lugar de tu código, si no van a salir un montón de bugs difíciles de encontrar. Rápido, intentaré tener más relajado. Bueno, pues entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a continuar, ¿no? Sigue sin presentar. Ya. Thank you. Ya. Vamos con el DOM, el Document Object Model. Y básicamente el DOM es en palabras vagas, el HTML de nuestra página web. Con JavaScript nosotros también podemos mandar a llamar elementos en el DOM o elementos escritos en el HTML y poder hacer 1001 cosas con ellos. Desde también cambiarle el estilo hasta crear eventos o crear listeners que nos permitan pues agregar funcionalidad a las cosas. No sé si quieres agregar algo. No mucho de alguna manera. Actualmente JavaScript tiene una gran ventaja. O sea, es un lenguaje horrible, sí, pero tiene una gran ventaja. Es el único lenguaje en la actualidad con el que puedes interactuar con el HTML que tiene tu página.
Si tú quieres cambiar tu página de color cada que alguien le da, que pasa el mouse encima, o cada que llegue alguna respuesta de una base de datos, que aparezca la información ahí o lo que sea, el único lenguaje que existe en la actualidad con el que pueda hacer eso es JavaScript. Por eso, a pesar de todas las cosas malas que tiene, lo ocupa. Y es, si no me equivoco, el lenguaje más usado a nivel mundial en este momento. Hay algo que se llama WebAssembly, que casi se le acerca y es básicamente ejecutar ensamblador en el navegador, pero actualmente no puedes interactuar con el DOM. Y como no puedes interactuar con el DOM, es medio estúpido porque ¿para qué quieres un lenguaje que no puede interactuar con nada? ¿Qué vas a hacer? Entonces, sí, tiene sus razones de por qué ocuparlos, pero todo lo que vamos a ver ahorita, bueno, durante las próximas clases, y sobre todo que vamos con React, va a ser cómo ocupar JavaScript para interactuar con el DOM, para cambiar de lugar un H1, para desaparecerlo, para hacer que aparezca, para rellenarlo de información, por ejemplo, tener una car vacía y que dependiendo de cierta llamada a un servidor, ponga ahí el texto, lo quite. El DOM se ocupa para mil y un cosas y básicamente desde JavaScript lo podemos ver como si fuera un objeto enorme. Otra cosa interesante que quería dejarles en claro ahorita con que estamos viendo cosas básicas del lenguaje es un concepto que se llama closures. Igual, lo van a ver en muchos lados, pero sobre todo lo vamos a ver en React. Es más, déjame tomar control tanto de la pantalla para hacer un ejemplo que a mí me encanta hacer siempre. Lo bueno es que vamos a muy buen tiempo en esta clase, así que sí me voy a dar el lujo de hacer este ejemplito. Porque les quiero que quede bien claro. Ahorita platicamos de eso, creo que estamos en la diapositiva, de que vamos a platicar de eso, pero JavaScript como lenguaje y React como tecnología le encantan las funciones, la van a ocupar para todos. Así que más les vale la pena que entiendan bien cómo funcionan las funciones en JavaScript. Y aquí vamos con algún ejemplito. Vamos a quitarnos nuestro main 2 y nada más nos quedamos con el main 1. De hecho, la M, por si se preguntaban, es para que Node entienda que son módulos, si no se enoja contigo. Pero bueno, a ver cómo les explico closures. Si alguien conoce Java, si alguien ha programado en Java o en C++ o en Python orientado a objetos, la idea de la orientación a objetos es tú tienes una estructura de datos, tú tienes datos, y a esos datos les agregas algo que son funciones, cómo interactúas con esos datos. JavaScript y en general la programación funcional voltea el modelo. Lo que tú tienes son funciones que casualmente tienen cierta información. Y aquí voy a hacer algún ejemplo bonito. Voy a hacer una función, ¿no? Recuerden que en las funciones de JavaScript los llamamos funciones de primer tipo, o ciudadanos de primera clase, en el sentido de las que puedo ocupar en cualquier parte del lenguaje. Por ejemplo, vamos a hacer nuestra función duplica otra vez. Así nos escribe. Nuestra función duplica. Que lo que hace es toma un entero y lo multiplica por 2, ¿no? Como ven, aquí lo estoy asignando a una variable. Yo puedo tener un arreglo que literalmente sus elementos sean funciones. No sé por qué quisiera hacer eso, pero bueno, sí, en reglas ocupamos, pero tú puedes tener una función, por ejemplo, que se llama where, y que justamente regrese otra función. Esta es una función que está regresando otra función. Esto es útil. Ahorita les voy a hacer un ejemplo muy padre de por qué esto es útil. Vamos a hacer un contador. ¿Vale? Aquí está nuestro contador. Y yo lo voy a ocupar así. Quién sabe ahorita cómo lo vamos a implementar, pero yo lo voy a ocupar así. Voy a hacer un const contador y voy a llamar a contador. O si quieres que se llama create contador, para que quede un contador, ¿no? Entonces creamos nuestro contador y yo tengo que ser capaz de hacer algo así como console.log dc. Y la primera vez me tiene que lanzar un 0. Y la segunda vez me tiene que lanzar un 1. Y la siguiente vez me tiene que lanzar un 2, por ejemplo. Pero va a ser exactamente la misma función, ¿eh? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Esto es muy sencillo de hacerlo en JavaScript, pero sobre todo la primera vez que lo ven como que confunde bastante. Lo que yo haría sería declarar una variable. Aquí no tenemos, nótense esto, el lenguaje no tiene una forma de decir esto es privado, no. No tenemos private ni public. Bueno, sí, pero
no lo ocupamos. Entonces, la forma que hacemos esto es tener una variable que solamente viva dentro de esta función. Por ejemplo, count. Me quedé con el sintaxis más. Let count. Y regresa una función. Y esta función va a hacer varias cosas. Lo primero que va a hacer es... vamos a hacerlo en dos partes para que no se quede tan feo. Vamos a hacer una variable que se llame current, que almacene la cuenta actual. Hacemos más count, o si lo quieren ver más explicativo, más igual a 1. Y regresamos current. Y esto quiero cruzar los dedos para que funcione. Ay, ¿qué pasó aquí? Claro. Esto, según yo, está sencillo una vez que lo haces 50 veces. Pero la primera vez que lo ves, sí te complica un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque desde el mundo exterior, desde fuera de esta función, count no existe. Yo, por más que haga createCount.c o .count, no la voy a poder acceder. Es una variable que es privada. Y es más, si quieres puedo hacer algo como initial count y hacer un contador que, por ejemplo, inicie en 4. Igual, puedo regresar una función que no tiene nombre, con una arrow function. ¿Alguien tiene alguna duda o alguien... dudo mucho que a todos les haya quedado sumamente claro, pero si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Esto lo vamos a ocupar mucho. Obviamente que no así de sencillo, cada vez se va a ir complicando más la cosa. Pero, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Espérense, me trabo el cerebro, dicen en el chat. Creo que en el primer retorno no está muy claro. Bueno, O sea, Voy a quitar el modo Zen para que me puedan decir líneas y líneas. Ahora sí ya. Ajá. ¿estás diciendo que regresa de una función? Es decir, retorna el retorno de una función. Sí, o sea, si quisiera hacer esto más a pasitos, podría ser algo como... no sé qué nombre ponerle. Updater. Justamente pudiera pegar esto aquí. Y hacer esto aquí. Sería lo mismo ahí. Más que sí, en JavaScript, les digo, ahorita justamente la diapositiva que le corté a Luis, era justamente le que íbamos a platicar de eso. Las funciones dentro de JavaScript se llaman funciones o ciudadanos de primera clase. Es decir, el lenguaje los trata igual que los enteros. Tú puedes tener un arreglo de enteros, puedes tener un arreglo de funciones. Tú puedes tener en cualquier otro lenguaje una función que regresa un entero, pues en JavaScript puedes tener una función que regresa otra función. Y estos counters son independientes de cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo crear mi counter 1 y puedo crear mi counter 2, que por ejemplo este empiece en 200. Ahí está. Y noten por qué a mucha gente no le gusta ocupar, por ejemplo, const. Porque a pesar de que yo digo que esta C1 es const, puedo seguir editando cualquier cosa que está allá adentro, ¿eh? Pero sí. Ahora sí, más preguntas, perdón. Dicen, Ok, gracias. ¿por qué es necesario hacer la función updater adentro de createCounter? ¿Por qué no hacer un return Porque- y más o algo así? Se puede, si quisiera... ahí déjame ver cómo lo hago aquí. Y lo que si yo hiciera esto, count más, es lo que está regresando aquí. Está regresando un número a fin de cuentas, ¿no? Entonces yo no puedo mandar a llamar a un número. Tengo que regresar una función. Si tú hicieras esto, según yo ya jala. Ahí está. Simplemente que yo lo hice un poquito más explicativo, pero de que pueda hacer esto, puede hacer esto. ¿No preguntas? O sea, básicamente la función tiene como que un estado interno muy aparte Exactamente. del exterior, para que lo entiendan. Exactamente. No me quiero meter mucho en las partes teóricas del lenguaje, pero digamos que cada función dentro de JavaScript, aparte del código que tiene allá adentro, cada función cuando la creas, tiene, se me fue el nombre de cómo se llama esta cosa, pero bueno, tiene una parte especial
en la que guarda todas las variables que la función sabía que existen cuando fue declarada. Es decir, esta función cuando la creas aquí, de alguna manera cuando la creas, sabe que existe count, porque la puede ver, está dentro del scope de esta cosa, ¿no? Sabe que existe count, entonces tiene de alguna manera como que guarda una referencia a count. Todas las funciones en el lenguaje hacen esto. Sé que suena medio tricky, medio raro, pero es que en React lo ocupamos esto a cada rato. Si son muy fans de programación funcional, les va a encantar la tecnología, si no, se van a pelear con ello un ratito, pero una vez que le agarran la onda, es súper claro lo que está pasando. Y de hecho, sentiré yo que incluso más claro que con clases. Pero bueno, esas opiniones personales, ¿no? Ya sé por qué vamos tan bien de tiempo. Y listo. No hemos visto las... Ajá, como dice Juan, es básicamente crear una clase con un método. Simplemente que en vez de clases ocupamos funciones. Ya sé por... Ah, closure, eso, closure, así se llama esta cosa. Eso, closure. Ya sé por qué vamos tan bien de tiempo. No hemos visto las CSS cards que hicieron. Ah, sí, cierto. Pausa temática para Las, mostrar a los ganadores. ¿Las vemos de una vez? Claro. Pues para no hacerles spoiler, de una vez les digo, ganaron todos. Ah, no es cierto. Por el simple hecho de hacer las cards, de hacer su propia card, ya es un esfuerzo extra que todos están haciendo, muy aparte de la escuela, y que eso ya los separa mucho de sus compañeros. O sea, ustedes van a terminar la escuela, van a terminar su carrera sabiendo muchas cosas más que si te quedas solamente con lo que te da la escuela. Obviamente la escuela ya nos ha enseñado a ser autodidactas, ¿no? Los profes te enseñan ahí más o menos y tú básicamente tienes que aprender por tu cuenta. Pero sin embargo, algo tan avanzado como lo es el desarrollo web actual, pues ahora sí básicamente es que cada quien lo aprenda por su cuenta. Entonces, pues primero que nada, felicidades a todos por estar aquí con nosotros y vamos a ver, ¿no? No están ordenadas por el mejor ni la peor, simplemente, Lexicográficamente, están ordenadas lexicográficamente. lexicográficamente. Exacto. Básicamente las que ganaron fue porque hubo consistencia en el diseño. O sea, yo sé que aquí mucha gente es nueva. Sin embargo, algo muy importante de desarrollo web frontend es que las cosas se vean bonitas, se vean agradables a la vista. Que cuando alguien entra a tu sitio web se quede o le guste estarlo visitando a cada rato por el simple hecho de que le gustaron los colores, la forma de cómo representaste las cosas, ¿no? Y pues esta es una carta. La verdad no puse nombres, no sé quién las hizo. Esta es otra. Esta es otra. Aunque hubo muchas personas, solamente recibimos como 50 cards. Es decir, no todo el mundo lo hizo. Yo siempre digo, no importa cuánta gente dejes de entrar, al final somos los mismos 30 de siempre, no se preocupen. Sí, por eso les decíamos que si ustedes entraron básicamente como oyentes, existe la posibilidad de que si ustedes hacen las tareas y demás, lleguen a entrar ahí a que sí les liberen sus horas de lectiva, porque mucha gente a mitad de curso y demás, por la experiencia que tiene Oscar, porque este es mi primer curso, dice que desiertan muchas personas, ¿no? Sí. Esta es otra. Esta es otra que sí, está bien. Esta es otra que también tiene el diseño como el que tenemos en el árbol de links, que se ve muy bonito. Esta es otra. Y bueno, teóricamente, si estuviéramos en presencial, les íbamos a dar algo así como Sí. unas galletitas, ¿no? Algo así, un premio. Pero pues lamentablemente estamos todavía en pandemia, hay que seguirnos cuidando, así que pues nada más para mencionarlas, ¿no? Se extrañan las clases con galletitas. Hay varias tarjetitas, como por ejemplo me acuerdo mucho de esta que tiene efectos, que si tú no quitas el cursor se vuelve borroso todo, entonces simplemente cuando pones el cursor encima ya se logra ver la información, ¿no?
Este vato que hizo 3. Aunque por ahí le falló, el diseño responsivo se ve feo. Pero pues eso lo vamos a ir mejorando poco a poco. Ajá. Ah, ya. Creo que ya son todas. Yo ahorita estoy apenas viendo los comentarios. Obviamente mientras estaba codeando pues no podía verlos. Pero sí, veo bastante gente confundida. La ventaja y desventaja es que esto de closures lo vamos a hacer a cada rato. Así que si no la agarraron esta vez, tal vez cuando empecemos a verlos con un ejemplo más realista de algo que sí funciona y que sí hace cosas en la vida real, tal vez le agarren más la onda. Si no, pues poco a poco me van a ir preguntando. Pero no es algo sencillo, pero una vez que le agarren la onda, de verdad como que se les ilumina el mundo. A mí personalmente me habrán tomado unas 2 o 3 semanas y varios tutoriales y varios videos de YouTube para agarrarle la onda. Igual que la clase pasada, le vamos a dejar un montón de links para todas las cosas que estamos viendo. Entonces, no se preocupen. Fíjense aquí, por ejemplo, nada más entregaron 50 personas y todavía faltan 61 personas por entregar. Entonces Los ustedes mismos 30 de siempre. ya tuvieron ustedes una ventaja extra, los que sí entregaron, para su electiva, básicamente. Y apenas va llegando un vato. Listo. A ver si. Justo, me quedé en la diapositiva divertida. Igual, no esperamos que sean expertos en programación funcional, así como la gente que ya conoce algo de programación y seguramente ya ha escuchado el nombre de orientado a objetos. Hay materias, en muchas carreras, materias completas de 6 meses de orientado a objetos y de ver todo eso. Así, la programación funcional también te puedes pasar 6 meses o más hablando de ese tipo de cosas. JavaScript per se no es un lenguaje 100% funcional. Habrá gente de Lisp y de Haskell que le gusta muchísimo más, pero intenta acercarse bastante y sobre todo React se intenta acercar bastante a estas cosas. Entonces, le voy a decir varios términos que siempre ocupamos para que cuando los diga yo, intencionalmente no estén tan perdidos de qué onda con todo esto. Primero que nada, como les decía, las funciones en JavaScript son cosas de primera clase. Es decir, mi forma de decirlo sencillito es, son iguales que los enteros en cualquier otro lenguaje. Puedes recibirlos como parámetros de una función. Puedes tener funciones que reciben como parámetro otras funciones. De hecho, map y filter pasa eso. Son funciones que reciben como parámetro otras funciones. Y a ver si nos da tiempo y ahorita hacemos más ejemplos de map y filter porque son muy importantes. Puedes guardarlos en un arreglo. Puedes guardarlos como propiedades dentro de un objeto. Puedes tenerlos en cualquier lado. Los side effects o efectos secundarios es que si tu función se llama suma, porfa, solamente sumas. Esto es muy claro en cualquier lenguaje, pero específicamente en JavaScript también. Si tú tienes una función que se llama actualiza la UI, solamente actualiza la UI. Si tú tienes una función que se llama manda a llamar a la base de datos, solamente mandas a llamar a la base de datos. No te pongas a hacer más cosas. A la gente de JavaScript y a la gente de React sobre todo, no les gustan mucho los side effects. Algo que se llama evaluación perezosa, que es que si tú no tienes que mandar a llamar a la función a cada rato, si tú ya sabes qué valor va a regresar, ¿para qué le mandas a llamar a cada rato? Esto sobre todo es muy útil cuanto a performance, porque recordemos que JavaScript per se no es un lenguaje muy rápido. Y queremos hacer aplicaciones lo más eficientes sobre él, que idealmente corrieran a 60 cuadros por segundo, así que más nos vale sacarle como que cada juguito que podamos al performance. Algo que también es importante es que mientras menos estado tengamos, mejor. Ahorita les platico de qué son estados, pero la idea es que mientras tengamos clases que tengan menos propiedades, mientras tengamos menos variables, mientras tengamos menos cosas, mucho mejor. También le gusta mucho la idea de cosas inmutables. Por ejemplo, map, en vez de modificar tu arreglo originalmente, te crea uno nuevo. Filter, en lugar de modificar tu arreglo, te crea uno nuevo. Esto es muy común dentro del lenguaje. Está muy familiarizada la idea de que idealmente si tú quieres modificar algo, como que crees una copia y modifiques la copia. Obviamente que esto es un asco en cuanto al performance, pero se ve bonito. Y lo mismo que las funciones puras. La siguiente. Creo que lo explica bastante bien. Esto es un texto que puse de Wikipedia. La programación funcional, te puedes pasar 6 meses explicándola. Esta clase no la voy a hacer. Simplemente quiero
platicarles de un par de conceptitos. Primero que nada, por si les gusta, para que se vayan metiendo en esto. Y si no lo conocían, para que cuando les hable de esos conceptos, no les suene que estoy hablando en chino. Entonces, recuerden, cosas como funciones puras. Casi siempre lo que vamos a hacer ahorita son funciones puras. ¿Qué quiere decir? Que si yo le paso los argumentos, los mismos argumentos, me tiene que dar el mismo valor, es decir, que sea determinística, y que no haga más cosas. Que si yo la función se llama duplica, solamente duplique. Que no me modifique una variable global, que no me borre algo, que nada más haga eso. Por ejemplo, esta función, si tú le pasas el mismo radio, siempre te va a regresar la misma cosa. No es pura porque depende de algo del exterior. Si alguien, un programador despistado que esté trabajando en su mismo código, modifica el valor de pi, tu función ya no va a jalar. A pesar de que tu función le pase el mismo argumento, ya no va a jalar. Esto es un ejemplo muy sencillito, pero sí pasa. Sobre todo porque las aplicaciones web modernas son muy grandes, son un montón de archivos, y no es una buena idea depender de algo global. Mientras puedas no depender de algo global, mejor. Como consejo general. Intenta no hacer efectos secundarios. Efectos secundarios pueden ser, por ejemplo, modificar un counter global, modificar o imprimir a consola, o borrar una cosa, o hacer algo. Intenta no hacer eso, por ti. Tu código va a ser mucho más claro en ese sentido. Inmutabilidad, lo que les decía. Si tú quieres modificar algo, lo más común en JavaScript, y sobre todo en React, es tú creas una copia y modificas la copia. No es la cosa más eficiente, pero así nos gusta hacerlo. Se ve mucho más claro para nosotros. Así funciona el mundo, básicamente. ¿Qué otras cosas? Hay una palabra que les encanta a la gente para sonar bien pedantes, que se llama referencia transparencial, que es básicamente cuando tienes funciones puras y cosas inmutables, pero no se preocupe. No lo voy a decir yo. ¿Qué otras cosas? Lo que les decía, las funciones en JavaScript son cosas de primer tipo, vamos a estar ocupando funciones para todo. Por ejemplo, cosas del DOM. El DOM recibe una función para cada que mueves el mouse, para cada que hagas clic, para cada que hagas algo. Y hablando de funciones de primer orden, nos dan paso a pie a cosas que se llaman funciones de orden superior, que es básicamente una función que regresa otra función, o una función que recibe un parámetro como otra función, y algo así. Lo que vimos ahorita con el ejemplo del contador. Vimos una función que regresa a otra función. Sé que suena bien raro, pero es que lo vamos a andar ocupando a cada rato. Así que poco a poquito espero que se les quede grabado. No al primer momento, pero que poco a poco lo vayan viendo. Filter y map, por ejemplo, pasa lo mismo. Son funciones que reciben como parámetro otra función. Y pues bueno, si ustedes quieren aprender mucho el lenguaje, les recomiendo este librito que se llama Eloquent JavaScript. Normalmente está en inglés. Si ustedes lo consiguen en papel, nada más lo van a encontrar en inglés. Pero pues oficialmente ya lo tradujeron a español. Está a través de este link. Entonces ustedes entran. Ajá, se los voy a compartir ahorita aquí por Meet, por si quieren entrar de una vez. Básicamente está ya todo el libro traducido al español y lo pueden leer aquí mismo. Aquí están todo lo que vimos básicamente hoy, pero más extenso, ¿no? Los tipos, los operadores, funciones. Aquí meten ya estructuras de datos, van a ver arreglos, el DOM, etcétera. Entonces ustedes entran a uno y ya aquí tienen todo el libro para leerlo, ¿no? Y la ventaja es que está en español. Está muy, muy, muy completo. Yo no sabía sinceramente que existía la versión en español, yo la había leído en inglés. Hace ya bastante tiempo, pero estaba muy, muy bonito. Sobre todo si quieren ser como que más, meterse más a las cosas que de verdad pasan y a cómo se reserva la memoria de los objetos y cómo se copian las cosas y cosas así. Está bastante padre. Lo recomiendo bastante. Y ya, como última cosa para ir haciendo un poquito de spoilers, si alguien había escuchado esta palabra 1,000,000 veces, pero no sabía qué significaba de verdad, les voy a presentar el día de hoy que es React. Así, en lenguaje sencillito, para que vean que ya vamos agarrando onda. React es una librería de JavaScript. Primero que nada, no es un framework, no es como que modifica el lenguaje, ni le da sintaxis diferente, ni nada así. Es simplemente un montón de archivos, como los que hicimos ahorita nosotros con los import y el export. Eso, son un montón de archivos que la gente ya hizo, generalmente para poder imprimir cosas dentro del DOM, ya vimos que es el DOM,
de manera más sencilla. Es lo único que hace. JavaScript. React son un montón de archivos que la gente de Facebook sobre todo creó para modificar el DOM, para poner botones, para quitar botones, para poner H1s, para quitar H1s, para ejecutar este código cada que pase cierto tiempo. Son funciones que alguien ya hizo que son muy útiles. Es de código abierto, cualquiera puede meterse al código de React. Está creada, fue creada sobre todo para hacer a Facebook más rápida y está mantenida ahorita por Facebook, entonces, desde que está optimizada, está bien optimizada. Y su único objetivo son funciones que lo único que nos van a servir es para imprimir cosas a pantalla de manera bonita. Y ya. Van a ver que en sí la librería no es difícil de aprenderse, se puede ver como en 2 horas o en 3 horas, la parte como que central. Y sobre todo, si nos vamos a dedicar mucho antes a ver cosas de JavaScript, a que entiendan qué es el structuring, a que entiendan qué son los closures, a que entiendan qué es Babel, qué es Webpack, React se ve en 2 horas. Es súper sencillo y son cosas que ya estamos viendo. Y React les digo que está hecho con la filosofía de programación reactiva y programación funcional. La programación funcional ya la vimos, que es básicamente todas las cosas que les dije hace ratito, de usar funciones sobre todo y de odiar las clases. La programación reactiva es ejecuta este código cada que pase cierta cosa. Ya que lo veamos van a agarrarle más ronda. Y creo que ya. Esta es la última slide del curso. Bueno, del curso no. De la clase, exactamente. Así que es el momento perfecto para preguntas. Si no, para hacer un poquito más de ejemplos de cosas de eso. Yo tengo una duda. ¿Mm? Sobre las arrow functions, ¿hay algo más que debamos saber? Porque, apenas las estaba viendo. Nada más había leído como que son para, si no estás escribiendo todo el tiempo function, ¿no? Y hacerlo más simple y en una línea de código te sale muchas cosas. Pero ¿hay algo más que se deba saber de estas? ¿O de ahí en fuera son iguales a las funciones? En el ¿cómo decirlo? En el 99% de los casos, si ocupas algo como Vue, como Svelte, como React, son básicamente iguales. Simplemente la sintaxis más bonita y un poquito menos de letras que escribes. Pero prácticamente son iguales. Si quieres saber la diferencia, es this. Literalmente la palabra this. Obviamente que JavaScript es un desbarajuste por dentro y así como le gusta la programación funcional, desde ES6 ya tiene algo que se llaman clases, como las clases de Java o de C++. Y como las clases de Java o C++ puede hacer como que this.size, this.n, this.x y demás. Y las funciones normalitas agarran el this de la cosa que esté más cerca a la que estás llamando y tiene un montón de reglas. Las funciones arrow tratan a this como una variable cualquiera. Entonces, si tú no tienes declarado una variable que se llame this, pues lo va a tratar como que, oye, ¿quién sabe qué es esto? Así que, básicamente, no puedes ocupar funciones flecha cuando estés trabajando, o casi no puedes ocupar funciones flecha cuando estés trabajando con código que incluye clases. Eso. Pero como no recomendaríamos ocupar clases, pues tampoco es como que te vas a dar cuenta. Pero sí, la diferencia grande es con this. Gracias. Este Pedro pregunta cuál es la diferencia entre framework y librería. Pues básicamente un framework es una forma de programar las cosas, pero modificando el lenguaje original. Por ejemplo, yo antes trabajé con Vue, antes que con React, y al HTML le tenía que inyectar un código raro para poder hacer directivas. O sea que en esta etiqueta voy a insertar tal variable de JavaScript. Entonces tengo que poner signos de gato y hacer ifs y cosas ahí dentro del HTML. Entonces, eso es lo que hace un framework, modifica los lenguajes originales. Y una librería es simplemente, como dice Oscar, un conjunto de código. Hojas de JavaScript, de código que alguien ya programó, o que muchos ingenieros como los de Facebook programaron, para que simplemente nosotros lleguemos y las utilicemos. Pero esas hojas no modifican en absoluto el código, el lenguaje. Son hojas de JavaScript, nosotros utilizamos JavaScript. O sea, no hacemos modificaciones de nada. Según yo, esa es la diferencia. Sí, muy bien explicado. Espero que esté el chico de Angular, que de la primera clase, que pobrecito chico de Angular. Pero, por ejemplo, Angular es un framework. Y Angular es
Va a cambiarte mucho la forma en la que programas de manera normal. Y digámoslo, ya siendo un poquito más tiquismiquis y tal vez no me voy a explicar muy bien para la gente que no sabe, pero por ejemplo, dentro de los frameworks de Hello frontend, everybody. hay algo que se Kyle llama here from routers, Web Dev Simplified. para saber como que a qué página, a qué parte de la aplicación me quiero ir. Angular tiene su router y te dice, así se hacen las cosas, así las vamos a hacer. Angular tiene, no sé, su forma de estilo y así lo hace. Angular tiene cierta cosa y así lo hace. React, por ejemplo, no. Tú lo haces como se te pega la gana. Hay 50 formas diferentes de hacerlo y elige la que quieras. Igual, por ejemplo, si tú ocupas Angular, todo tu proyecto es de Angular y todo 100% Angular y todo. En React, no. Si quieres ocupar un pedacito de tu aplicación, que el footer, por ejemplo, sea React y todo lo demás HTML normal, se puede. Si quieres que el footer sea React y la parte de acá sea jQuery, que jQuery es otra librería, adelante. Entonces, librerías las puedes ocupar mil y un diferentes en diferentes lugares cuando tenga sentido. Aquí un videito explicando lo del dis. Qué bonito videito explicando lo del dis. Repetición del contador. Podría ser una repetición del contador ahorita que hagamos. De cosas que quiero platicarles, me quedan 3. Puedo platicarles de qué es IE6, qué es IE7, qué es IE8 y qué es IES. Puedo hacer ejemplos de map y filter. Y podría hacer la repetición del contador. ¿Tú qué dices, Luis? ¿Qué conviene más hacer? Pues yo digo que... Que la gente vote. Ajá, mejor que la gente diga, ya mi recomendación es IE6, porque es el código moderno que vamos a estar trabajando en JavaScript. En React, perdón. Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, nos quedan un ratito. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren una repetición del contador? Ejemplitos de map y filter. O básicamente cómo funciona el lenguaje y cómo salen nuevas versiones y ese tipo de cosas. Vamos a ver con lo de Babel Basics. Pues sí. Sí. Vienen de la mano. Donde ya lo pide cómo escribir con Visual Studio Code. Con Emmet. Ajá, con Emmet podría ser. ¿Puedes repetir la pregunta? La cosa es, nos quedan 20 minutos de clase ahorita. Entonces, ¿qué quieren hacer? Podemos ponernos a platicar un ratito de cómo funciona el lenguaje en cuanto a diferentes versiones. Y dentro de cada versión hay algo que se llaman stages. Entonces, tú puedes saber cierta cosa que te gustaría que el lenguaje tuviera, como que en qué versión va y qué tan cerca está de que ya llegará al final. Y saber qué es 16 y qué es 17 y qué es 18. Puedo hacer varios ejemplos de map y filter, que siento que los pasamos muy por rapidito y que son muy importantes. Y si no me entendieron al contador, espero que hayan entendido map y filter, porque sí lo vamos a ocupar bastantes. O podemos hacer una repetición del contador. Así que, gente, esto es su clase. Las 3, Luis y yo ya sabemos cómo hacer esto, entonces pues, ustedes son los que tienen que decirnos en qué les ayudamos. De preferencia hablen, ¿no? Ahora sentimos cómo sienten los profesores, ¿no? Cuando ellos dicen que participen, chavos. Sí, se siente feo. Exacto. Exacto. Así que, decidan. Tenemos una votación por el contador. Es una buena pregunta la de Roberto. ¿El temario del club de algoritmo me puede servir para el desarrollo web? Sí. Sí. O sea, no vas a sacar primos ni cosas así raras, pero te enseña a programar rápido, te enseña relativamente buenas prácticas, y sobre todo entender bien qué es lo que está haciendo el código. Así que sí. No el contenido, pero sí la forma. Pero sí, o sea, en web, como regla general, si estás ocupando JavaScript, es que ya te vale el performance, ya no te preocupes por eso. En C y en Rust y en C++, nos preocupamos mucho de, estamos alocando espacio en el heap y estamos creando un nuevo objeto y eso es costoso. Y hoy estoy ocupando un puntero y hay que sacar la referencia, esto es muy costoso. Y ya podemos un bucle que corra cada 16 milisegundos en los que creemos millones de objetos y no nos importa. Lamentablemente o para buena suerte. Así que, a falta de que no hay comentarios súper obvios,
platicamos de IE6, IE7 y ese tipo de cosas. ¿Quieres empezar o quieres que yo empiece? Yo no os puedo decir que IE6, a partir de ahí, la sintaxis cambió mucho. Y es casi la misma sintaxis desde ahí hasta IE8. Y ES8. Como dice Oscar, nada más cambian, son pequeños cambios que incluso nada más sabemos que existen, pero nunca las usamos, ¿no? Porque luego son cambios que son muy raros o que se ocupan muy poquito. Sí, lo que les decía hace ratito, básicamente hubo una época en la que Internet Explorer tenía un dominio enorme del Internet y era básicamente el navegador que toda la gente ocupaba. Y entonces Internet Explorer era Microsoft, y si Microsoft decía que no quería hacer nada, pues no pasaba nada. Y entonces durante 10 años nos quedamos con la misma versión de JavaScript. Y mucha de la gente ahorita que está dirigiendo proyectos y que es desarrolladora, empezó a conocer el lenguaje en esas épocas. Entonces, muchos códigos que van a ver allá afuera están escritos con var y con function y con clases. Es más, ni siquiera había clases, había lo que se llama el prototipo. No sé cómo traducir esto en español. Herencia prototípica, que era un desastre horrible. No se preocupen, no los van a tener que pensar mucho, a menos que les guste mucho el lenguaje. Pero bueno, era un lenguaje relativamente feo. Después de 10 años, sacan una nueva versión. Este lenguaje, JavaScript per se, está regulado de alguna manera por un organismo europeo. Y el organismo europeo lo que hace es definir un estándar de cómo debería verse un lenguaje que se llama ECMAScript. ECMA es un nombre bastante común en Europa, pero ECMAScript. Bueno. Y justamente a finales de 2015, 2016, si no me equivoco, fue cuando lanzaron la siguiente versión. ECMAScript 6, ES6. Y bueno, ES6 cambió un montón de cosas, fue el que introdujo var y let, bueno, el que introdujo cons y let, el que tiene las arrow functions, el que tiene los default parameters, el que tiene algo que se llama generadores, incluyeron clases, incluyeron mil y un cosas bonitas. Y fue como que un cambio completamente diferente. Hay muchísima gente que se quedó en IE5 y que ni siquiera se ha movido de IE5. Pero IE6 ya tiene bastante tiempo, entonces más les recomiendo que ya lo sepan. Y bueno, a partir de ahí, decidieron, ¿saben qué? Como que lanzar una nueva versión del lenguaje cada 10 años, como que no está padre, porque reinventamos el lenguaje y esto como que no le ayuda mucho a la gente para que lo quieran adaptar. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahorita es cada año, más o menos, ir lanzando nuevas versiones chiquitas. Entonces, y es 8, y es 9, y es 10, creo que ya vamos por el 11 tal vez, y ya le perdí la cuenta. A nivel de IE6 no ha salido nada igual de nuevo, y cada IES tiene como que cositas nuevas. Sinceramente, las dos que me vienen a la cabeza es que creo que por IE7 salió algo que se llama async y await, que creo que vamos a dedicarnos una clase completa a platicar de eso, de que JavaScript es un lenguaje muy raro en cuanto a la programación Asíncrona. Asíncrona. Entonces, async await, y lo que vimos ahorita de los signos de interrogación, que se llama optional chaining o encadenamiento opcional. Creo que también es relativamente moderno. Y es 8 y es 9. Y bueno, entonces en la modernidad lo que pasa es que cada año el lenguaje, como que la gente del lenguaje se reúnen y dicen, a ver, ¿qué cosas estarían padres ponerles al lenguaje? Pues esto y esto, y va, siguiente versión. Y cada año se reúnen y deciden, ¿no? Estas propuestas, esa es la palabra que me faltaba encontrar, propuestas, tú las puedes ver, todo esto es público y open source y la gente puede verlo. Las propuestas se van dividiendo por etapas, por así decirlo, Stage 1, Stage 2, Stage 3 y Stage 4. Entonces, tú como usuario y programador de toda la vida, puedes tú decir, ¿sabes qué? Se me antojaría que en JavaScript se pudiera usar tal cosa. Y tú básicamente te vas a su GitHub, haces unas modificaciones, haces una propuesta y la gente dice, me gustaría o no me gustaría. Eso es Stage 1. A mí se me ocurrió esta cosa y estaría padre que el lenguaje la tuviera. Y ahí te puedes discutir con la gente y demás. Stage 2 es que alguien, en su sano juicio, se haya encargado de modificar el motor que corre JavaScript para que tu cosa sí funcione en la realidad. O un transpilador para que sea fácil de implementarlo. Y entonces ya lo puedes jugar en código. Stage 2. Stage 3 es la gente ya probó la cosa en la realidad y parece que les gusta y como que todo va encaminado a que sí. Y Stage 4 es que ya está dentro del lenguaje.
Entonces, hay cosas, por ejemplo, ¿qué cosas están ahorita en Stage 3 o Stage 2 que esté padre? Se me fue el nombre de estas cosas. Pattern matching, que tampoco sé cómo decir esta cosa en español. Reconocimiento de patrones. Está padre. De hecho, vamos a buscarlo en este momento. Déjame lo busco. Enter screen. Aquí. Pattern matching de yes a stage. Ahí está. Esto justamente es la organización que se encarga de manejar JavaScript, ¿no? Y de hecho justamente aquí tiene un repo que se llama propuestas para que tú puedas checar cuáles son las propuestas que están padres en este momento, ¿no? Y de hecho aquí están las Stage 1, las Stage 2 y demás cosas, ¿no? Y mira, aquí están, por ejemplo, las que están en Stage 3 que ya casi van a llegar. Cosas como Redex, ahorita lo que les decía de que en JavaScript en la actualidad no tenemos forma de decir que algo es privado o público en las clases. Todo es público. Apenas está en versión 3 del lenguaje que podamos hacer cosas como estas. Await en top level, el punto add, módulos con JSON, aquí están Stage 2, cosas como los decoradores, si alguien viene de Python, los decoradores todavía no existen en JavaScript, pero eventualmente supongo que en un par de años ya llegan. Punto transfer, punto en place. Déjame ver dónde quedó pattern. Ay, no está. Ya salió. Déjame deshacerle el zoom a esta cosa. Y es básicamente lo que la gente quiere, que tengamos una cosa que se llame when. Entonces digamos, cuando el status sea 200 y el header incluya esto, hagamos esto. Cuando el status sea 400, hagamos esto. Cuando tengamos un status que cumpla cierta característica, entonces hacemos esto. Entonces, estaría padre. Si alguien viene de lenguajes como OCaml o conoce algo que se llama Reason, pues tiene este tipo de cosas. Está padre. Y ya. Entonces, hay muchas versiones modernas del lenguaje. Sinceramente, no me preocuparía en aprenderme las modernas, simplemente como que están al día de qué es lo último que se puede hacer. Eso sí, tener muy en claro que IE6 es como que el que cambió todo y que es más o menos lo que deberían poner en su currículum de, oye, yo sé IE6 o superiores, ¿no? Y como decía, no me acuerdo quién lo dijo, pero como decía un comentario que ahorita estaba dentro del Meet, hay una herramienta que vamos a ver, de hecho esto se puede hacer como una especie de spoiler, de la clase siguiente, o de la siguiente, no me acuerdo cuándo, que se llama Babel. Babel es un programita que alguien hizo, que básicamente tú le pones... Esto más pequeño. Uy, en el spoiler de React. Yo le puedo poner const x igual a 10, y déjame hacer esto más chiquito, y yo le digo que por favor me lo convierta a IE6. Ahí 5, pero déjame ver dónde lo encuentro. Ay, no lo encuentro. Qué triste historia. Bueno, no lo encuentro. Se los debo y en la próxima clase les muestro cómo puede convertir de una versión de React, una versión de JavaScript a la otra. A ver, es una Ahorita nada arrow más. function, a ver si funciona. A ver si también las convierte. Según yo las voy a dejar igual, pero no perdemos nada, ¿no? Duplicate es igual a una cosa que toma una X y toma 2 por X. Y las dejo igual. No sé dónde quedó mi botoncito que me permitía hacer IE5, pero bueno. La próxima clase les cuento bien qué onda con todo eso. Entonces, lo de JavaScript ya lo vimos. Con Babel va a quedar mucho más claro, no se preocupen. ¿Qué otra cosa íbamos a platicar ahorita? Se me fue la onda. Se me fue la onda. Sí, los ejemplitos de map y de filter. Eso sí quiero verlos. Antes que se me vaya el tiempo. Vamos a hacer un arreglo. Para que les quede claro. Por ejemplo, vamos al punto log. Que yo quisiera, bueno, X no es el nombre más bonito del mundo. ¿Qué les parece numbers? Si yo quisiera quedarme, por ejemplo, con todos los números filter, que filter básicamente lo que va a hacer es nos va a regresar un nuevo arreglo y va a ir elemento por elemento y va a ejecutar una función que le pasemos.
Si el elemento cuando le ejecutas la función que le pasemos te regresa true, lo va a meter. Si te regresa false, no lo va a meter. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, quiero todos los elementos que sean menores que 10. Y me los va a enviar. Ahora quiero todos los que sean mayores a 10. Ahora quiero todos los que, no sé, como decíamos hace ratito, sean pares. Y ya está. Filter es muy útil justamente cuando te quieres quedar con ciertos elementos. En la vida real, por ejemplo, lo ocuparíamos cuando nos regresen un montón de tweets, por ejemplo. Y quisiéramos todos los tweets que tuvieran algo de texto. O que tuvieran una foto. O queremos todos los registros bancarios que tengan algún cambio o que tenga una transacción que sea más de 0 pesos. O cosas así, ¿no? Queremos quedarnos con ciertos elementos de una regla original. Y con map, podemos hacer igual un nuevo arreglo que va a tener exactamente el mismo tamaño y donde cada elemento va a ser el resultado de haber aplicado la función que le pasemos por aquí. Por ejemplo, x más 2 o x más 1. Y aquí tenemos el nuevo arreglo. Con los mismos números, pero cada uno sumándole 2. Podemos restarle 1. Ya. Un ejemplo más realista, por ejemplo, sería algo como esto. Tenemos un objeto que tuviera un name, que tuviera este name, que tuviera una edad, digamos, no sé, que tuviera 200 años. No sé cómo escribir Matusalén, pero bueno, ahí las comas me faltan aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir, quiero quedarme, aquí vamos a ponerle names, quiero quedarme con todos aquellos que tengan una edad más grande que 23. Bueno, aquí es x.edad, ¿no? A veces siento que sí cambio muy rápido de código a los resultados. Déjame hacer esto más chiquito. Para que se pueda ver el código. Ahí está. Tenemos solamente aquellos elementos del arreglo que cumplan cierta cosa. Aquí, por ejemplo, es un buen lugar en el que podemos ocupar el destructoring. Solamente me interesa la edad y ya. Entonces, esto se ve medio raro al principio, pero espero que una vez que ya lo explicamos ahorita, le agarren la onda, que es lo que estamos haciendo aquí. O por ejemplo, esto también puedes escribirlo en vez de aquí arriba, ¿no? Y ya nada más decir editor. Puede hacer algo como de, una vez que me quedé con los que son mayores de 23, vamos a poner todos sus nombres en mayúsculas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el elemento que nos vayan pasando. Vamos a ponerle person. Y lo que voy a hacer es person.edad. No, edad no. .name. To uppercase. Y de hecho fue más chiquito. Puedes darte cuenta que es muy común que esto lo veamos en códigos reales. Que tengamos primero un punto filter y después un punto map. O primero un punto map y después un punto filter. Y después 3 maps y después más cosas. Aquí es relativamente, siento yo, claro lo que está pasando. Me estoy quedando con aquellos que tienen más de 23 años y estoy poniendo su nombre en mayúscula. Ay, ¿qué pasó aquí? Es que no claro. retornas. Y te me olvidó el perso. Ay, ¿qué hice? Claro, seguramente tu uppercase no modifica el string, sino que me regresa un nuevo string que es en mayúsculas, ¿no? Ay, perdón. Gracias. Ya. Aquí, por ejemplo, se explica muy claramente algo que incluso yo que llevo ya un buen rato aquí me pasa. Yo digo, yo vengo de un lenguaje como Java o como C++, y yo espero que tu uppercase lo que haga sea que modifique el string que tengo aquí. Pero no, recuerden que JavaScript es un lenguaje medio funcional, y entonces lo que hace es crear una nueva copia de un nuevo string, que ese sí está en mayúsculas, ¿no? Entonces, hay que acordarnos de esto, porque si no, pues se nos va la onda. Ya, esto es muy común que lo hagamos a cada rato en cosas de frontend. Ocupar filter y ocupar map. Entonces, quería que les quedara relativamente más claro.
Y ya. Justo a tiempo, un minutito. Última pregunta de alguien o algo así. Funciones generadoras. ¿Funciones generadoras? ¿Es una pregunta o es una pregunta del chat o es una pregunta tuya? No, del chat. Te están preguntando que si veremos funciones generadoras. Ah, no. No porque... A ver. La respuesta corta es no. Son muy útiles. Si alguien viene, por ejemplo, del mundo de Python, puede asegurármelo que son muy, muy útiles. Pero es que JavaScript tiene un concepto que casi siempre acabamos ocupando en vez de funciones generadoras, que es el asincronismo. Es cosas como las promesas, el async y el await. Entonces, en la vida real, es muy raro que te encuentres una función generadora. Por lo tanto, si nos queda tiempo en la última clase, pues adelante. Pero es mucho más importante que aprendas bien qué onda con el event loop, con los callbacks, con las promesas, con async await. Que si no me equivoco, en la próxima clase, la siguiente de la siguiente. Y las generadoras son un detalle curioso, pero que casi nadie ocupa. Ya últimas preguntas o ya nadie, sino para ya no quitarles más su tiempo. Para despedirnos y nos vemos del sábado. Igual, una vez que ya nos estabilizamos, ahorita somos 50 y tantos, una vez que llevamos un par de clases en los que seamos los mismos de siempre, pues ya supongo que con ustedes nos vamos a quedar y ya decidimos, oye, este martes o este sábado, mejor a las 11 de la mañana. O mejor el jueves, nos vemos a las 7:30, cosas así, ¿no? Me rifo una vez para estudiar Webpack y Babel. Si quieres, de Webpack y Babel no hay mucho que aprender, sobre todo ahorita que no sabemos ni TypeScript ni React. De Webpack siento que sería un montón de cosas, o sea que te puede salir un montón de cosas de internet. Webpack es básicamente un compilador, entonces como cualquier otro compilador te pueden salir 1000 tutoriales de gente haciendo cosas bien raras, o de un archivo de configuración de 4000 líneas, que no es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, si quieres, pero te aviso que se va a poner feo si estudias Webpack. Te recomendaría que solo estudies lo que vimos ahorita y simplemente tal vez entiendas o investigues qué es Webpack. De ahí en fuera. Si quisieras, o sea, si ya supieras este tipo de cosas, Webpack no es la única cosa que existe. Recomendaría mucho más checar algo que se llama Rollup o Snowpack, creo que se llama, o Snowflake, no, Snowpack, que son la misma cosa pero más sencillitas. Pero tú veas, sí se puede. Una última pregunta. Si no, pues entonces nos vemos el próximo sábado a las 12. Yo sí que hacer el último comentario antes que me vaya a Landa. Si son nuevos o si se trabajan en algo, os recomiendo encarecidamente el curso de Dan Abramov que se llama Just JavaScript. Es gratis. Parece ser que estoy haciendo publicidad y spam, pero no, nadie me está pagando por esto. Es un curso muy bonito. Se lo recomiendo mucho. Y ya, bueno, pues nos vemos. Ya. Oye, ¿ese curso lo vas a poner en los links? Debería, pero no confíen en mí. Lo pueden buscar, justjavascript.com o justjavascript Dan No, Abramov. sí los vamos a poner. Pero sí, se me podía olvidar. Vale, gracias. Hasta luego. Cuídense. Ya. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Cuídense. Nos vemos el sábado. Digan no a las clases presenciales. Y se me olvidó también el de Just JavaScript. Es un curso que hizo Dan Abramov y aparte lo hizo una diseñadora que se llama Maggie. Ay, qué bonito dibuja esa woman. Son ilustraciones hermosas. Pero bueno, eso va fuera de tema. Yo también lo voy a checar a ver qué tal. Sí. Según yo, la única parte mala es que envía el curso por capítulos y cada capítulo cada semana, pero está padre. Bueno, antes de que se vayan, si tenemos alguna duda más específica, les podemos enviar mensaje por Facebook o así. Sí. Lava les decimos que venimos del curso, ¿no? Sí. Sí. Ok. No, aparte, no hay problema. No te garantizo que te conteste al instante, pero con gusto lo hago. O si no, también por el chat de Classroom. Si tiene que ver, por ejemplo, con alguna tarea o cosas así, también lo pueden checar por ahí. Perfecto, gracias. Sale, men. Gracias.
Hasta Nos luego. vemos. Pues ya no, nada más se quedaron los dormidos. No, ya se fueron. Exactamente. Pues ya. La clase del sábado, ¿qué es? Antes de que se vaya la onda. Pues deja reviso el temario. ¿Es CSS2 o es JavaScript 2? A ver qué nos toca. Bueno, yo me había quedado con la idea de que incluso íbamos a ver a Syncaway. Incluso ya tenía preparado ¿Hoy? por ahí hacer un pequeño fetch y mostrar esta información, pero Ajá. según esto todavía nos toca JavaScript. Y ahí vamos a ver todo lo de Async Await, promesas, callbacks, event loop. Sí. Está padre que sean 2 horas. A ver si no se nos acaba el tiempo antes. Pero sí da tiempo, ¿no? Y ya que también algo de Do, porque nos la vimos muy para encimita, ¿no? Casi que ya sabiendo Async Await y lo del event loop y las funciones, te puedes como que hacer tu propio React chapa, ¿no? Ajá, El que va, puedes hacer... get element by ID, lo modificas. Ajá, sí. Un contador de toda la vida, pero con JavaScript purito. Tiene sentido. Tiene sentido. La clase 7, ahora que lo pienso, nos va a quedar muy corta. De hecho aquí... Porque Webpack y Babel sí están largas, pero no creo que para 2 horas largas. De hecho aquí tenía el ejemplo que iba a hacer. Ajá. Te voy a compartir ya deja de...